La verdad que en un rato más vamos a terminar el programa y decir, bueno, ¿qué pasó? Que se fueron 40 minutos así, ¿no? Decía Raúl, ya pasaron los 20 minutos y sí, pasan volando. Planteábamos, Atilio, cómo hacemos para no solamente concientizar a los chaqueños, sino a todo el país, digamos, bueno, nos toca a nosotros acá en la provincia. Jorge seguramente y Raúl van por todo el país, pero bueno, a nosotros nos toca, a vos desde tu lugar y a mí desde este lugar, nos toca de alguna manera hacer un pequeño aporte, ¿no? Sí. Sin negar la participación política. Sí, sí. Me decía un viejo dirigente, me dice, vos me hacés acordar a este dirigente nacional que estaba exiliado, que volvió y se dedicó exclusivamente a la ecología, de la juventud peronista, ya del 55 aproximadamente, no me acuerdo en ese momento cómo se llama. No, yo no renuncio a lo político, yo creo que esto es fundamental. Es decir, de lo que se trata es darle contenido político a esto, ¿no? Claro. Es decir, unir el tema ambiental con el tema político, ¿no? Jorge, esto de la visión de Perón, digamos, incluso los propios peronistas merituaban, evaluaban lo que Perón le estaba dejando como un legado, digamos. Empecemos por los peronistas, después sigamos por los otros políticos, digamos. Bueno, yo creo que lo de Perón en 1972 es la esencia de su pensamiento estratégico, de modo que en cierta forma es un test de identificación con lo que ha significado el peronismo como movimiento histórico a lo largo de más de 70 años de historia de la vida del país. No es una cuestión exclusivamente personal. Perón no es un líder carismático que termina su vida y es olvidado. Perón es la expresión de una corriente histórica, y consustancial a esta corriente histórica es esta noción de la nueva relación que existe entre el hombre y la naturaleza, de la crisis de la visión tradicional, iluminista, liberal, individualista, que sustenta la base de la condición humana y que es la raíz estructural de la crisis del cambio climático, y por otro, el elemento fundamental del pensamiento estratégico de Perón es la premisa de que los actores de la historia son esencialmente los pueblos, no los estados. Entonces, sobre esto, en cierta forma, no hay forma de escapar a la identificación con el pensamiento de Perón para todo aquel que se sienta vinculado a esta experiencia histórica que ha transformado el país, que es el movimiento peronista, sin que esto implique una identificación de tipo partidario y mucho menos de tipo doctrina, de tipo ideológico y mucho menos de facción política. Esta es una concepción esencialmente nacional. ¿Cómo cree Jorge que le suena a el presidente Mauricio Macri y sus amigos de la rancia oligarquía porteña? Eso me parece a mí, digamos. ¿Cómo cree que le suena esto en el espacio y en el tiempo? En la medida en que ellos están intentando notoriamente identificarse con el país tal como es, con la Argentina tal como es, no necesariamente se tienen que encontrar con lo que significa el pensamiento de Perón. Perón no es solo un líder histórico, Perón no es solo un líder político, es esencialmente el más grande pensador político que ha tenido la Argentina en el siglo XX. En esto también las coincidencias, ¿no? De alguna manera viene a desmitificar esto de que en el 54, cuando se decía que el peronismo perseguía a las iglesias y a los sacerdotes y a los dignatarios, la quema de iglesias y demás hierba, que hablaba precisamente la oligarquía neoliberal porteña. Esto de alguna manera, Raúl, viene a desmitificar eso, viene a mostrar que la iglesia de ninguna manera estuvo enemistada con... Pero viene a desmitificar para quien cayó en el mito. Claro. Sabemos que fueron, como se llaman ahora, operaciones de bandera falsa. Hay
no fueron muchas las iglesias que se incendiaron y tenemos pruebas de que se prendió el fuego desde adentro. Perón mismo, en un libro muy conocido que se llama Cómo y quiénes me derrocaron, hablaba de la conducción logiativa que tuvo el golpe. Incluso Rojas era el segundo, el titular de la logia que coordinó las acciones de 1955, acostumbrados a las técnicas de división, que son las que nos han sumido muchas veces en la desestructuración de la sociedad. Por eso el mensaje en el que tendríamos que acordar es que primero nos escucháramos, nos reconociéramos y conocernos nuevamente en la situación en la que estamos, con el objeto de provocar la unidad. Muchas veces en los ámbitos académicos se busca definir cuál es el sujeto histórico que va a llevar adelante un proceso. El sujeto histórico, en el caso de la Argentina, que ha sido fundamental en Occidente con su creación de una posición tercera posición, es para desarrollar un pensamiento innovador que nos permita salir de esa continua división. El imperio, como se lo quiera llamar, siempre tiene una necesidad, que es la de producir la división en las filas enemigas y unir las propias. Nosotros, como país del fin del mundo, tenemos la misma necesidad y tenemos que encontrar palabras resignificadas que nos permitan decir esto sin que los oídos se cierren por haber dicho tantas veces lo mismo, siendo que el mundo ha venido cambiando. Entonces, a mí me parece que la encíclica Laudato Si es una especie de llave maestra para definir con los rasgos culturales que definió el movimiento nacional de la Argentina. Cuando yo digo movimiento nacional, digo algo más abarcador que el peronismo. Claro, lógico. ¿No es cierto? Incluye el radicalismo, incluye una izquierda nacional, incluye... Bueno, entonces, para definir de una manera superadora la visión de la organización política a través de los partidos, que parece haber quedado agotada en el tiempo, de manera tal que nos permita hoy volver a reconsiderar aquella forma movimentista, antropológicamente cristiana, que nos propuso Perón hace 40 años. Jorge, ¿cómo se ve desde tu visión nacional e internacional lo que está pasando hoy en la Argentina con respecto, más allá de que se han creado ministerios y que por ahí dicen que van a destinar presupuestos, pero que muy poco se cuida el medio ambiente? Un ejemplo, si cabe el ejemplo, el presidente Macri fue a Semana Santa a un lugar de Neuquén, donde un millonario inglés, John Lewis, se adueñó de un lago, el lago Escondido, y plantó ahí una hidroeléctrica para tener su propia energía, y por supuesto está en litigio con la provincia, y Macri fue a pasar 2 o 3 días de vacaciones ahí, como de pronto teniendo una absoluta impunidad sobre el reclamo e impéctore de todos los argentinos. ¿Cómo se ve este tema, digamos? Pues yo creo que, con el pensamiento de Perón y el pensamiento del Papa. Yo creo que lo fundamental es tener en cuenta que el pensamiento estratégico de Perón es un pensamiento de unidad nacional. Lo que pasa es que la unidad nacional es necesario construirla, no es un producto de la naturaleza. En este momento, en la Argentina, en esta parte de su historia, la unidad nacional significa ante todo el papel de la Argentina como nación en el sistema mundial. Por lo tanto, es el vínculo entre la nación argentina, no hacia adentro, sino hacia afuera. Y en este aspecto, el punto principal de la relación de la Argentina con el mundo en el momento actual es en lo que se refiere al problema número 1 de la agenda de gobernabilidad global, que es lo referido al cambio climático. El problema del cambio climático, el mensaje del Papa, no es una cuestión entre otras, es la cuestión principal. La característica del pensamiento político es que siempre y en todos los casos distingue entre lo principal y lo accesorio.
y juega todas sus cartas al avanzar en lo principal, despreocupándose de lo accesorio. Hoy lo principal de la unidad nacional de la Argentina es en lo que se refiere al vínculo de la Argentina con el sistema mundial. Y el punto primero de este tránsito entre la nación y el sistema mundial es la agenda de gobernabilidad mundial referida al cambio climático. Atilio, ¿cómo se lleva esto para que la gente, estamos hablando de concientización y bueno, hay que darle herramientas a la gente, o hay que mostrarle a la gente? Nadie ama lo que no conoce, es decir, bueno, Claro. Digamos, ¿cómo le mostramos y hacemos una síntesis de lo que dijo Perón, lo que adelantó Perón, que iba a suceder, lo que está planteando Francisco? ¿Cómo hacemos una síntesis, por ejemplo, en el cuidado de nuestro río Negro, digamos? Que, Claro. Nosotros decíamos hoy que hay que motivar la acción, es decir, darle motivación a la gente para que empiece a actuar, a ser protagonista, es decir, eso que se decía que no es el Estado lo que va a producir el cambio o se va a ocupar del tema, sino son los pueblos. Es decir, ir dándole o marcándole el camino para que la gente empiece a amar lo que no conoce, digamos, ¿no? Es decir, yo te decía, hace poco tiempo hablaba del Canal de Dios. Cuando yo hablo acá en Resistencia del Canal de Dios, la gente se asombra, no entiende. Conoce. Cuando les cuento que hay 180 kilómetros desde Comandancias Frías hasta Fuerte Esperanza y que hay un palocauce ahí, digamos, que se llama el Mangrullo y que con eso se puede llegar con agua hasta Pampa al Infierno y darle de agua a Frentones, darle de agua a Concepción del Bermejo. La gente no sabe. Entonces hay una labor informativa que es la que va creando condiciones para que la gente se motive y diga qué es lo que tenemos que hacer, digamos, ¿no? Es decir, no se puede defender el Río Negro si no se conoce dónde arranca el Río Negro. Así que esa también es una tarea que nos hemos planteado nosotros. ¿Cuánto juega la educación en esto? Porque, a ver, hace 40 años atrás se peleaban por estos temas, vos recordarás Palo Marcado, las inmensas reuniones que se hacían, incluso en el interior, en la zona del Pago de Jorge, y esa gente que ya peinaba los 60 murió. La gente que ahora tiene la misión o de llevar esa posta o de alguna manera de mantener viva esa llama, se van agotando, se están cansando. No conoce el tema. Sí, se van agotando, no conoce el tema. Sí. Esto es lo mismo que el día de mañana, digamos, hoy un experto como Jorge, la vida va a ser que en algún momento él se tenga que ir. ¿Quién Desafortunadamente. Pero parece inevitable, por lo menos hasta el grado actual de conocimiento. Parece, todavía no se creó nada. No, todavía no hay que descartar que aparezca. Yo le contaba el fenómeno que tanta lucha, digamos, por defender las cuencas hídricas, hasta llegar al extremo que hoy felicitamos un acueducto que realmente va a llevar agua a los pueblos. Esto sí. es innegable. El segundo. Pero que le decimos nosotros, mirá, va contra pendiente 150, 170 metros. Y cada tanto tiene que tener una estación de bombeo, que va a necesitar energía que el Chaco no tiene, y que va a ser costoso y que el agua va a tener un costo tremendo. Sin embargo, digamos, hay que destacar que hay una gestión, que es la del intendente de Gancedo, Corobaichuk, donde él allá arriba ha hecho represas, ha explotado los pozos del ferrocarril, ha recuperado los pozos del ferrocarril, ha hecho represas y hoy se abastece de agua potable a Gancedo y a los pueblos de la zona. ¿Cuánto puede costar esa obra hidroeléctrica? Y él dice, ayúdenme a hacer unas represas más y yo le pongo un acueducto y le llevo el agua a Charata. ¿Cuánto cuesta? 50 millones de pesos. Contra 2.000 millones de pesos no se hace caja y no se hacen un montón de cosas. O está el negocio de por medio. Y hay que reflejar que el agua que se lleva de Resistencia vía el acueducto para llegar a Gancedo tarda 5 o 6 días para llegar a Gancedo. Ahí está el tema. ¿Quién lo entienda a Perón y quién lo entienda a Francisco cuando Perón y Francisco hablan de estar por sobre el planteo terrenal, digamos, el planteo cotidiano, y se profundice lo dogmático para cuidar la casa?
Sí. ¿no? En Brasil, en 1980, el obispo de Ars la llama a la hermana, Silda, y le dice que tenían 23% de mortalidad infantil. Silda organiza comunidades y logra reunir 270.000 voluntarios. Brasil es enorme, pero 270.000 es una cifra que no la podemos llegar a conseguir. Los ordena en reuniones que no eran de la intensidad a la que estamos acostumbrados nosotros en épocas electorales o en épocas políticas, mucho menos intensa, pero se ponen de acuerdo en un ideario muy chico, y ella les dice: sí, hay una parábola del Evangelio que dice que para multiplicar los panes y los peces, que era lo que el pueblo tenía, lo primero que le pide Jesús a los apóstoles es que los organicen en grupos de 50 y un apóstol dice de 100. Número a discutir, pero primero organicemos de manera tal que haya un responsable cada tanto. Si lo llevamos al plano político, bueno, termino la historia, lo bajaron en 20 años al 3%. Estos problemas de enorme magnitud no pueden ser resueltos por un grupo de hombres, por iluminados que estén, desde los mecanismos del Estado. Tienen que ser concebidos centralizadamente, ejecutados descentralizadamente, con la intervención de un pueblo organizado. La Iglesia define claramente lo que Perón aplicó desde el primer gobierno. El principio de subsidiariedad indica que no tiene que intervenir un poder mayor cuando puede solucionarlo el menor. Entonces, la responsabilidad no termina en la organización local, que es la intendencia, porque la intendencia se puede dividir en comunas, y no al estilo de capital, que está dividido en 15 comunas, tienen 300.000 habitantes cada una. Me refiero a comunas menores, como era en la Grecia antigua la organización democrática. Había 149 demos, y cada demo tenía sus responsables, de manera tal que la transmisión, la unidad de concepción sobre un determinado problema estaba garantizada. Y esta es la hora, después de un enorme periodo para garantizar la diversidad, que esa diversidad pueda expresarse en unidad. Cuando esto salga, ya nos tenemos que ir, cuando esto esté saliendo esta noche, ustedes ya habrán terminado, por supuesto, la exposición. Entonces, me gustaría, por supuesto, una despedida y un mensaje a la audiencia que tiene este programa, y un mensaje al Chaco, digamos. Jorge, un mensaje que bien podría ser una aspiración o hasta una propuesta, digamos. Bueno, yo primero hay que constatar algo. El Chaco es una gran provincia, es una gran sociedad, surgida de la inmigración, de las corrientes criollas, de las comunidades indígenas, que ha pasado por las crisis más profundas de todas las provincias argentinas, y sin embargo está en pie. Lo que esto significa es que en realidad esta es la parte inicial de la historia del Chaco. Después de estos 70, 80 años de historia, esta es la parte inicial de la historia del Chaco. El punto fundamental es saber quiénes son los protagonistas fundamentales, distinguir entre lo esencial y lo accesorio. Los esenciales de esta nueva etapa son los pueblos organizados. Perón dice: el poder es organización, la organización es poder. Es sinónimo una cosa de la otra. Y lo segundo es que hay que distinguir entre la educación y la enseñanza. La educación es un concepto esencialmente político, surge de la vida democrática, no en el sentido de partidos políticos, sino de participación de la sociedad en la resolución de sus propios problemas, esto es, de sus propios conflictos. Por eso es que dice el Papa que es mejor, para enfrentar una situación de conflicto, afirmar la unidad y no el conflicto. No porque quiera evitar, dice el Papa, no porque quiera evitar un conflicto, sino para resolverlo. Solo se puede resolver a través de la unidad. Y la unidad es sinónimo de acción, movilización. Este es el mensaje del Papa Francisco a las organizaciones sociales en Bolivia, que hay que considerar parte del temario de su encíclica sobre el cambio climático. Alabado sea. Gracias, A ustedes. Raúl, por venir. Gracias, Atilio, por
esta visita de estos dos prestigiosos amigos que nos parece muy importante, por lo menos para este programa, y obviamente esto va a dar mucho que vamos a mirar y vamos a escuchar mucho lo que se habló hoy aquí, lo que dijo Jorge y lo que dijo Raúl. Sería bueno por ahí hasta pensar, te dice, ¿por qué no se tocan otros temas? Me acuerdo que a Juan 23 lo atosigaban los cardenales, diciendo que abra la ventana, Santo Padre, para que el pueblo escuche lo que se dice. Y Juan 23 le dijo, no, vamos a abrir la ventana, pero para que ustedes escuchen lo que el pueblo piensa. Hasta la semana que viene.